Dicen que si para defender un ideal matas a una persona, no estás defendiendo un ideal, estás matando a una persona. De este pensamiento tan lógico pero incomprensible por algunos, entre otras cosas, nace este libro, Esta gran nación, que es un diálogo sobre el País Vasco entre Jaime Mayor Oreja y César Alonso de los Ríos, habla sobre la realidad del País Vasco, su despertar a la democracia, de cómo un grupo de personas hicieron un esfuerzo ímprobo por democratizar una región de España que en la transición ya estaba lastrada por un nacionalismo asesino y sin escrúpulos. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos el placer de saludar a Jaime Mayor Oreja. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias. Pero en las situaciones, sobre todo en las treguas de ETA, sí, hay que saber por qué se ha producido. La tregua del 98 es una negociación política entre ETA y el Partido Nacionalista Vasco, los dos protagonistas de la tregua. Porque ETA no hace una tregua sin negociación previa. El PNV le dio la autodeterminación, le dio Estella, y por eso llegó la tregua. Luego llegó la tregua de Cataluña, la de Perpiñán, y eso fue también el fruto de un acuerdo, el acuerdo de Perpiñán. Esquerra Republicana de Cataluña se compromete con ETA a romper España a través de Cataluña. Y luego ya viene el tercero, que es la tregua de Zapatero, que pacta Zapatero y sus interlocutores con ETA, y que hoy acabamos de conocer que ya ha terminado. Pero son tres negociaciones las que producen las treguas de ETA. El gobierno del PP no negoció ninguna tregua. El gobierno del PP lo único que hizo fue, al darse cuenta que ETA, en virtud de ese pacto con el PNV, había dejado de matar, trató simplemente de saber, sondear, si en esa situación realmente el final de ETA podía ser el definitivo. Y eso fue lo que hizo el gobierno del PP. Pero esto es completamente distinto a lo que hoy pasa en España. Porque en aquel momento quien pactó con ETA fue el PNV, y esta vez quien ha pactado con ETA la tregua ha sido el Partido Socialista, el gobierno de España. Lo importante es que haya una dirección nueva, una alternativa, y que es lo que en un libro que yo acabo prácticamente de publicar a Limón con César Alonso de los Ríos, insisto en ello. España es una gran nación, y la alternativa a lo que está pasando en España es la extensión de este sentimiento por parte de los españoles. España es una gran nación y eso tiene que tener traducción en muchas políticas de ámbito y carácter sectorial del gobierno. Pero, en definitiva, ¿algo ha conseguido ETA con esta tregua? Ha conseguido, primero, una gran desmoralización de todos los movimientos constitucionalistas y todos los foros de víctimas. Ha conseguido, por el contrario, que ETA esté presente en los ayuntamientos del País Vasco. Ha conseguido que ETA sea una organización que hoy está legalizada socialmente en la práctica política en el País Vasco. Ha conseguido desgastar el prestigio del Estado de Derecho desde la Fiscalía General del Estado y demostrarnos que la ley es tan flexible que en función de las circunstancias puede cambiar radicalmente, ¿no? Hay muchos perjuicios en el camino, y de lo que se trata ahora es de la capacidad que tiene el gobierno de entender y comprender que esto no es una vendetta del PP, sino saber si vamos en la buena dirección, en la dirección de derrotar a ETA, si dejamos la vía de la negociación con ETA y pasamos a la otra política. Solo hay dos, o la derrota de ETA o la negociación con ETA. Entonces lo único que hace falta es que sepamos entender que ahora quiere la derrota de ETA. Tal vez tratar de llegar a la situación que había hace 3 años. Es volver a la situación pactada entre el gobierno y el Partido Socialista en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. ¿Y cree que con la situación que hay ahora es posible volver a ese pacto? Pues eso está en manos del presidente del gobierno. El PP va a estar en futuro encuentro que tenga Mariano Rajoy con el presidente, va a estar donde ha estado, cuando ha estado en el gobierno y cuando ha estado en la oposición, es decir, en la firmeza, en la exigencia, en la derrota de ETA, en la fortaleza del Estado de Derecho, en donde hemos estado siempre. Y lo que hacen es esperar. Es que yo tengo en este libro de destacar que hasta que los españoles no entendamos que una mayoría de españoles tiene que depender de sí misma y no tiene que tener la obsesión de tener que gobernar con unos o con otros, sino que tiene que tener la obsesión de tener esencialmente a la mayoría de los españoles con ellos, y todo lo demás vendrá por añadidura, pues me parece que es la preocupación principal que quiero dejar en este libro. La alternativa
no es cómo sumamos 2 o 3 siglas. La alternativa es cómo definitivamente confirmamos que España es una gran nación. Nosotros siempre estábamos muy orgullosos del País Vasco que teníamos. Nos enorgullecíamos de que fuésemos vascos, de que estuviésemos en una comunidad que para nosotros era algo así como un paraíso terrenal, ¿no? La pérdida del paraíso, habla usted en el primer capítulo. Entonces hay un momento en el que, una vez que uno ya abandona el colegio, uno se da cuenta que de paraíso nada, que soterradamente, pero ha habido un odio acumulado en unos años. El antifranquismo hace un efecto enorme en una nueva generación, mi generación, y al final se convierten en unos miembros terroristas. Y por eso los hechos, como son el atentado de Carrero Blanco, los sucesos de Vitoria, yo diría incluso el asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de la Luz, son aldabonazos que sucesivamente van despertando nuestra conciencia, o mi conciencia, y que me van demostrando que el País Vasco de idílico no tiene nada. El despertar de esa conciencia también habla del miedo que pudo sentir cuando estaba conformando la UCD en el País Vasco, ¿no? Este miedo llega a paralizar en algún momento. ¿Cómo se vence? Bueno, el miedo mató el partido en el País Vasco. Nuestros errores, sin duda, también, pero físicamente la implacable persecución física de ETA hacia la UCD fue definitivo para prácticamente impedir la existencia del partido. Tengan en cuenta que, por ejemplo, los que me seguían en la candidatura fueron asesinados. El número 2 y el número 3. Es que habíamos sufrido ya directamente la amenaza de ETA político-militar diciendo el objetivo es la UCD. Es decir, en definitiva fueron meses, años de clandestinidad. Tuvimos que hacer actos clandestinos. Ya en democracia. En democracia. Claro. Y aquella persecución de ETA implacable contra todo lo que había tocado el régimen anterior. Y eso se prolongaba con un partido democrático, que era la UCD, que había traído la democracia, pero sin embargo, para ETA era considerado este partido como una especie de apéndice del pasado, una pieza del franquismo, y actuaron implacable. Claro, porque en este sentido usted estuvo muy presente la primera vez que se cedió ante ETA, porque lo narra también uno de los capítulos, que fue durante la transición, que usted dice que para quitarles las razones, para justificarse ante el sistema de partidos, pues se cedió ante ellos. Bueno, yo creo que aquello fue probablemente una medida necesaria, fue el extrañamiento. Y luego vendría una amnistía, que luego además estaba ya cerrada por la Constitución, pero hubo un extrañamiento, es decir, se colocó a los miembros de ETA en distintas naciones europeas, pero se les dejó en libertad. Y es evidente que eso fue necesario para la transición, pero para la lucha antiterrorista fue un desastre. Don Jaime, para terminar me gustaría preguntarle algo que me llamó la atención leyendo su libro. ¿Cómo fue su relación con Arzallus? Porque hay una anécdota que cuenta que estaba presente la reina, y me gustaría que la compartiera con nosotros porque me llamó la atención esa pequeña anécdota. Personas hablando con la reina, y en ese momento, sin más, Arzallus interrumpió la conversación que teníamos con la reina diciendo: Jaime, he venido a saludarte, pero he venido yo a saludarte. He sido yo el que me he acercado a saludarte. Era un poco para poner de manifiesto que él estaba haciendo el esfuerzo. Que en aquel momento a mí me tocaba formar parte de los privilegiados, no de los marginados, sino de los privilegiados. Podían en aquella fecha llegar a entender que había que entenderse con el PP. Pero desde el sentimiento muy claro de que de la misma manera que hoy me decían que sí, mañana me podían decir que no. Que es un poco lo que yo suelo decir, la cultura del disidente en estos regímenes nacionalistas.